Bendiciones hermanos, ¿cómo están? Un gran abrazo a todos. Estoy chequeando que todo esté bien. Van a perdonarme soy un poco rústico. Bueno, un abrazo. Como los días lunes, vamos a continuar con el discipulado de guerra espiritual, de liberación y guerra espiritual. ¿Ya? Eh, si es que alguien está conectado y me puede decir si es que... Ah, no, no es necesario si se escucha. Si se escucha bien. Bueno, un saludo hermanos, bendiciones a todos, un gran abrazo. Vamos a continuar con el discipulado de guerra espiritual. Yo voy a sacar mi carota de ahí antes de comenzar. Bueno, antes de comenzar vamos a orar para que Dios pueda abrir nuestros entendimientos y ¿cómo se llama? Dios me puede usar, ¿ya? Tanto para los que se conecten en vivo, si es que una vez alguien se va a conectar en vivo, y también para las personas eh, que quizás después van a ver el video cuando ya esté grabado. Un saludo a todos ustedes, que Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre, te bendigo en el nombre de Jesús. Te exalto, Padre. Señor, que este tema tan complejo, aunque no debería ser tan complejo, pero este tema tan complejo y controversial muchas veces, Señor, pueda ser revelado a la verdad de tu luz, a la verdad y guiado por tu unción, para poder comprender el propósito de esto, Señor, y no solamente llenarnos de sabiduría humana, ni tampoco poder rascar nuestra comezón de poder saber cosas sobre demonios y cosas, ¿cómo se llama?, sobrenaturales, sino que tu palabra realmente, Señor, pueda cumplir el objetivo, y este estudio, Señor, pueda cumplir el objetivo de nosotros ganar y establecer la victoria que tú ganaste por nosotros en la cruz sobre Satanás y en contra de Satanás, y poder ministrarlo a otros para que podamos ser depurados, limpiados y alcanzar los propósitos que tú tienes preparados para nuestras vidas y establecer tu reino en nuestros corazones, en nuestras familias y en nuestras congregaciones y en la gente que nos rodea. Te bendigo, Señor. Yo te ruego que me pueda usar y que pueda abrir los corazones de cualquier persona que se conecte o que vea el video después. Un abrazo, Señor. Te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, hermanos. Bueno, voy a sacar mi carota de ahí un ratito. No es importante que me vean, sino que puedan ver la presentación. ¿Ya? Así que voy a sacar mi carota para que no se asusten y no espantar más a la gente, lo que ya está espantado. Bueno, estamos en el discipulado, como ya les decía, en el discipulado de liberación y guerra espiritual. Este es el segundo, ¿cómo se llama?, el discipulado. El primero es sobre la doctrina básica, que es el que estamos compartiendo los días jueves. Y este de liberación y guerra espiritual, basado principalmente en los estudios del apóstol Norman Paris, con algunas revisiones y algunos complementos, como por ejemplo el estudio que vimos el, el lunes pasado, que era un complemento. Bueno, vamos a ver y vamos a ver un estudio del apóstol Norman que tiene que ver con la interrogante es si realmente los cristianos pueden tener demonios. Amén, hermanos. Es importante poder ver, aunque yo creo que ya con los estudios que ya habíamos visto los otros dos lunes, como se llama, el pasado, ya ustedes ya podrían dilucidar que un cristiano podría tener demonios. Bueno, los argumentos teológicos en contra. Como vimos en los primeros estudios, los argumentos son que todos los demonios salen cuando una persona se convierte a Cristo. Y para eso no hay respaldo bíblico. ¿Ya? También vimos de que el Espíritu Santo no puede morar con demonios en el mismo cuerpo, y vimos los textos bíblicos usados para eh, poder intentar, ¿cómo se llama?, decir esto, y vimos de que el Espíritu Santo mora en la nueva criatura del creyente y que los demonios, independientemente de eso, pueden operar
en el viejo hombre, en la vieja naturaleza. Y ya vimos todos los respaldos bíblicos para eso. También otro argumento en contra es que es imposible que los demonios entren en un cristiano renacido bautizado en el Espíritu Santo. Vimos de que eso, ¿cómo se llama? No es un argumento válido escrituralmente hablando porque, como ya vimos, ¿cierto? El Espíritu Santo opera en el espíritu del hombre, el cual los demonios no pueden tocar, pero eso, ¿cómo se llama? No quita que los demonios podrían operar en la vieja naturaleza del hombre y operar o influenciar o contaminar el alma y el cuerpo de un creyente si un creyente persiste en el pecado o andar en las cosas de la carne. Independientemente de eso, el Espíritu Santo habita, mora en el espíritu, en el hombre nuevo, y desde ahí ejerce su influencia sobre el alma y sobre el cuerpo. Es el cristiano el que decide, desde su corazón, decide si va a dejarse dominar por lo que ha hecho Dios en su vida o lo que ha hecho o lo que quiere hacer Satanás y el pecado en su vida. Y obviamente eso lleva consecuencias, beneficios o perjuicios, ¿cierto? Si yo me dejo llevar por uno o por otro. Uno lleva vida eterna y otro lleva muerte. Y el bautismo en el Espíritu Santo, vimos de que es la investidura de poder de tener la llenura del Espíritu Santo como una ocasión inicial para poder vivir en el poder del Espíritu Santo. Y eso opera justamente desde el espíritu del hombre. Por lo tanto, aunque pase esto, es posible que un cristiano pueda ser contaminado con demonios. Entonces, no hay mayor respaldo bíblico para estos argumentos teológicos. Si ustedes ven en Marcos 7, del 25 al 30, la liberación es llamada el pan de los hijos. Esto es cuando la mujer sirofenicia, aunque lo vamos a leer mejor. Lo vamos a leer mejor para hablar todo contexto bíblico. Marcos 7, 25 al 30. Dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se echó a sus pies. Y la mujer era griega, sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Mas Jesús le dijo, deja primero hartarse los hijos, porque no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dice, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija, y como fue a la casa, halló que el demonio había salido y a la hija echada sobre la cama. Entonces vemos aquí qué era lo que le estaba pidiendo esta mujer griega y sirofenicia al Señor Jesucristo. Le estaba pidiendo liberación por su hija, que el Señor Jesucristo pudiera echar fuera el demonio que atormentaba a su hija. Y el Señor Jesucristo, sabiendo esto, le dijo, no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. Por lo tanto, ¿a qué se estaba refiriendo? O sea, esto está claro, hermano, está claro a qué se está refiriendo el Señor Jesucristo con el pan de los hijos. A la liberación, a echar fuera demonios. Por lo tanto, ¿para quién es ese pan? Para los hijos, ¿verdad? Y cuando habla de hijos, está hablando de hijos de Dios, hermano. Entonces, según Juan 1, versículo 12 y 13, ¿quiénes son los hijos? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, los creyentes son los hijos de Dios. Ahora, vemos también en la oración que uno puede conocer como el Padre Nuestro, ¿cierto? En Lucas 11:4 vemos, por lo menos en la versión 1909, dice, líbranos del malo. Ahora, aunque hay otras versiones, ¿cómo se llama? Que dice, ¿cómo se llama? Líbranos del mal, esa palabra mal en el griego es poneros, que quiere dañino, malo, mal, calamitosos, enfermo, culpable, delincuente, diablo. Por lo tanto, está hablando de una persona. Acuérdense que la maldad no es un principio, sino que es una persona. El diablo peca desde el principio, dice el Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces,
vemos de que en la misma enseñanza de cómo hay que orar, hay una parte donde uno como cristiano debe pedir a Dios o debe preocuparse de ser libre o de ser liberado de la persona del malo o de la persona de la maldad o del diablo, y obviamente eso incluye a sus demonios. Pruebas bíblicas a favor de que un cristiano puede tener demonios. Primero, casos clínicos. Los discípulos del Señor Jesucristo. Y aquí vamos a ver Jacobo y Juan. Jacobo y Juan. Vamos a ver Lucas 9, 51 al 56. Dice, y aconteció que como se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una ciudad de los samaritanos para prevenirle, mas no le recibieron porque era su traza de ir a Jerusalén. Y viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan, ¿cómo se llama? Dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué cosa, de qué espíritu sois. Por lo tanto, el mismo Señor Jesucristo está declarando aquí y los está reprendiendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y si ustedes leen el versículo 56, ¿cierto? Dice, porque el Hijo del Hombre vino a salvar y no a perder las almas. Por lo tanto, él, ¿cómo se llama? Le está diciendo, no sabéis de qué espíritu sois. O sea, que le está diciendo de que esa confesión que ellos estaban hablando era propiciada por un espíritu, por un demonio. Por eso no sabéis de qué espíritu sois. O son del espíritu de Dios o son de un espíritu, ¿cómo se llama? Demoníaco. Entonces, vamos a seguir. Pedro, que quizás es uno de los casos, ¿cómo se llama?, el más conocido. Vamos a leer Mateo 16 del 21 al 23. Dice, desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y los príncipes de los sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándole aparte, comenzó a reprenderle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Entonces él volviéndose dijo a Pedro, ¿a quién le dijo? A Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. ¿A quién se lo dijo? A Pedro, a la persona de Pedro. ¿Por qué? Porque el diablo estaba en posesión de Pedro, estaba hablando por la boca de Pedro. Entonces reprendió diciéndoselo a Pedro. ¿Ya? Ahora, vamos a ver también otro ejemplo de Pedro, que era un discípulo del Señor Jesucristo. Lucas 22 del 31 al 34 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Por lo tanto, aquí está viendo de que Satanás pidió a Pedro para zarandearlo y vemos de que tuvo esa permisión, ¿ya? Porque obviamente había un derecho legal. En los otros textos ustedes lo pueden ver. El caso de Judas, Judas 6:70, dice el Señor Jesucristo, no os he escogido yo, ¿cómo se llama?, a vosotros, y uno de vosotros es diablo, y dice el versículo ¿cómo se llama?, que sigue, y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Por lo tanto, vemos en Juan 13:2, el diablo ya había metido en el corazón de Judas, y en Lucas 22:3 dice de que ya había entrado en Judas, antes de ir con los líderes de Israel. Importante. En el 13:27 dice, tras el bocado entró Satanás en él, durante la celebración de la Pascua. Ahora, ¿cuál fue la causa? Juan 12:6, era ladrón. Acuérdense que en Proverbio dice, no hay maldición sin causa. Y en Juan 17:12 dice, Judas es llamado hijo de perdición. Entonces ya tenemos tres casos de los discípulos del Señor Jesucristo que estaban con Jesucristo, que estaban con el Salvador, con el que echaba fuera demonios, ¿cierto?, que fueron influenciados en ciertos momentos por espíritus malignos, por demonios. El caso de Juan, el caso de Pedro, bueno, y Judas era hijo de perdición. Otro caso, vamos a ver el de
¿cómo se llama? La mujer con un espíritu de enfermedad. Lucas 13 del 10 al 17. Y este lo vamos a leer. Lucas 13 del 10 al 17. Si para las personas que están viendo el video, ya sea por Facebook o ¿cómo se llama? Por YouTube, ¿cierto? Ustedes pueden dejar sus comentarios o sus dudas, aunque no estén vivos, ¿cierto? Ustedes pueden dejar ahí alguna duda y vamos a respondérselas dentro de nuestras ¿cómo se llama? Capacidades, claro. Lucas 13, del 10 al 17, dice, y enseñaba en una sinagoga en sábado, y he aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad, hace 18 años y andaba encorvada, que en ninguna manera se podía enderezar. Entonces aquí vemos una mujer que estaba encorvada y dice literalmente que tenía un espíritu de enfermedad, un demonio de enfermedad, ¿ya? En el versículo 16 dice de que Satanás la había ligado. Pero vamos a leer ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El detalle importante. Dice, y como Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, libre eres de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y luego se enderezó y glorificaba a Dios. Y respondiendo el príncipe de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese curado en sábado, dijo a la compañía, 6 días hay en que es necesario obrar. En estos pues venid y sed curados, y no en días de sábado. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y dice, a esta hija de Abraham, que he aquí Satanás la había ligado de esta ligadura en día de sábado. Y diciendo, o sea, dice, y a esta hija de Abraham, que he aquí Satanás la había ligado 18 años, ¿no convino desatarla de esta ligadura en el día de sábado? Entonces el mismo Señor Jesucristo la nombra como hija de Abraham. Y aquí hay un detalle importante, porque en Gálatas 3:7 dice, los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Y hay que ver de que el Señor Jesucristo nunca hacía un milagro si no había fe. Por ejemplo, el mismo caso de la mujer, ¿cómo se llama? La mujer, ¿cómo se llama? Sirofenicia. Él esperó, ¿cierto?, que se pudiera manifestar una fe en ella, donde ella confesó que Él era Señor, y por causa de esa fe, Él dice, por causa de esta palabra, y en el otro, ¿cómo se llama?, Evangelio dice, tu fe. Entonces, y también hay un ejemplo donde el Señor Jesucristo no pudo hacer muchos, ¿cómo se llama?, milagros en su propia tierra por causa de la incredulidad de ellos. Entonces, cuando el Señor Jesucristo está diciendo que ella es una hija de Abraham, está hablando de la fe que tenía esa mujer. Acuérdense que en Gálatas 3:7, como ven ahí, dice, los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Por lo tanto, ahí estamos hablando de una mujer de fe, que creía en el Mesías, que creía en el Señor Jesucristo, y que esa fe, ¿cierto?, pudo abrir la puerta para que ella pudiera recibir ese milagro. Acuérdense que para Dios no hay tiempo ni espacios, Él es un eterno presente. Todos los que murieron antes de que en el mundo natural fuese realizado el sacrificio del Señor Jesucristo, murieron por fe, creyendo en el Salvador. Y eso les dio la posibilidad de que pudieran acceder a la salvación una vez consumada. Ahora, ¿dónde hay una prueba de eso? Por ejemplo, si nosotros nos vamos al libro de Apocalipsis, vamos a ver algo muy interesante. Yo tengo la versión 1909, ya que es versión Reina, ¿cómo se llama? Valera, pero 1909. Apocalipsis 13, versículo 8 dice, y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Entonces vemos aquí cómo el Cordero fue muerto desde el principio del mundo, o en la versión 1960, ¿cierto? Dice, fue inmolado. O sea, fue sacrificado, fue puesto como sacrificio desde el principio del mundo. Entonces,
porque el mundo espiritual es un eterno presente, es otro tipo de tiempo, otro nivel, que si vemos en las palabras, ¿cierto? Es Kairos y el tiempo Cronos. El tiempo Kairos es el tiempo de Dios, que es un eterno presente, no hay pasado, no hay presente, todo es un eterno presente, ¿cierto? Que escapa de nuestro razonamiento, de nuestra comprensión. Entonces, ella era una hija de fe de Abraham, porque los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. En Romanos 4:11 dice, Abraham es padre de todos los creyentes, hablando de los cristianos. En Lucas 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir entre vosotros, tenemos a Abraham por padre. Entonces, aquí está hablando de que los que realmente son hijos de Abraham son los que tenían fruto de arrepentimiento. Juan 8:39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham, mas Jesús dice, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y Romanos 9:7 por último dice, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. Quiere decir, no los que son de la carne, todos son hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son contados de generación. Por lo tanto, esta mujer tenía una fe, ¿cierto?, salvadora, una fe de la promesa que Dios le había hecho a Abraham de la salvación. ¿Ya? Entonces, independientemente de esa fe que ella tenía, estaba ligada y tenía un espíritu, un demonio. Lo mismo puede pasar con nosotros, hermanos. ¿Ya? Pero vamos a ir viendo más ejemplos para que nos vayamos convenciendo. Hechos 5:1-11, que es un texto bien conocido. Aquí sí estamos hablando, porque ustedes pueden decir, bueno, hermano, todo eso que usted dijo, todos esos ejemplos fue antes de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo, antes que Él venciera a Satanás, etcétera, etcétera. Aunque les he intentado comprobar, ¿cierto?, que independientemente de eso, también se puede aplicar para el cristiano los textos bíblicos que vimos, porque está hablando de los discípulos del Señor Jesucristo y Dios nos llama a todos a ser discípulos como ellos, etcétera, etcétera. Y, ¿cómo se llama? Lo que vimos de ser hijo de Abraham, que es ser hijo de fe, ¿cómo se llama? Una fe real. Y la misma Biblia dice de que no son hijos de Abraham los que son hijos según la carne, sino según la promesa. Y obviamente esa promesa es Jesucristo. Bueno, pero independientemente de eso, si es que, ¿cómo se llama? Hay alguien que dice, bueno, eso fue antes, aquí hay más pruebas bíblicas. Hechos 5:1-11, aquí estamos hablando de la iglesia ya instaurada del Señor Jesucristo, la iglesia apostólica. Por lo tanto, aquí ya no hay excusa de que esto fue antes de la muerte del Señor Jesucristo. Estamos viendo dos personajes, Ananías y ¿cómo se llama? Zafira, ¿cierto? En Hechos, ¿cómo se llama? Del 5 al 11, que intentaron engañar a los apóstoles, que estaban dando el 100% de lo que ellos, ¿cómo se llama? Habían vendido, y en realidad no era así. Entonces, en el versículo 3, Pedro dice, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? ¿Quién llenó el corazón de Ananías y Zafira para mentir o intentar mentir al Espíritu Santo? ¿Quién? Satanás. Vamos a compartir Juan 13:2. Juan 13:2. Entonces vemos de que Satanás había llenado el corazón. Y ahí estamos hablando de gente salva, de gente creyente. Porque si no hubiese sido creyente, la actitud de Pedro hubiese sido diferente. ¿Verdad? Pero fueron creyentes y por causa de ser creyentes vino juicio y ellos murieron. Acuérdense que en la palabra de Dios dice que el juicio empieza por la casa de Dios. Y también dice, ¿cómo se llama? Pablo, de que muchos duermen, muchos están enfermos, ¿cierto? Para que sean juzgados aquí y no sean juzgados junto con el mundo después en el juicio final. Entonces, vemos de que vino juicio sobre ellos por causa de que eran creyentes. ¿Ya? Juan 13:2. Y no hay ningún respaldo bíblico para que alguien pueda decir de que Ananías y Zafira no eran realmente cristianos, sino que siendo cristianos Satanás llenó su corazón, y eso le puede pasar al creyente, hermanos. Aquí hay un ejemplo bíblico. Juan 13:2.
Y la cena, y acabada, ¿cómo se llama? La cena, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hizo hijo de Simón Iscariote que le entregase. Entonces vemos lo mismo que le pasó a Judas. ¿Mm? Satanás llenó su corazón. Timoteo, y este es un ejemplo quizás más claro todavía. Segunda Timoteo 1 del 6 al 8 es una exhortación que le hace Pablo a el discípulo que él tenía, le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, o en la versión 1960 de cobardía. Por lo tanto, Pablo está exhortando, ¿cómo se llama? A Timoteo, que no se deje llevar, que no se deje contaminar con el espíritu de temor, que Dios nos ha dado espíritu de amor, de fortaleza y de dominio propio, para poder vencer ese espíritu de temor. Por lo tanto, vemos que bíblicamente, aparentemente, Timoteo era constantemente atacado por un espíritu de temor. Vamos a ver Romanos 8:15. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. Entonces vemos que el temor, ¿cierto? Hay un espíritu, ya sea de temor o llamado espíritu de servidumbre, que hace estar a las personas en temor. O si ustedes ven, ¿cómo se llama? Esa palabra servidumbre también la podríamos, ¿cómo se llama? Traducir sin perder el contexto bíblico como de esclavitud. En primera de Juan 4, 18 dice que en el amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué es lo que yo echo fuera? ¿Qué es lo que dice la escritura que es la señal del cristiano que va a echar fuera? Cosas, cosas ¿cómo se llama? Inanimadas, ¿cómo se llama? Sentimientos, dice de que estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera, ¿qué cosa? Demonios. Por lo tanto, aquí se está refiriendo al demonio, o al espíritu de servidumbre, o al espíritu de temor que causa el temor, que es el amor de Dios el que echa fuera este demonio. ¿Ya? Hebreos 2:14 al 15 también dice de que el Señor Jesucristo participó de carne y sangre para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar, y ahí está, a los que por el temor a la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Ya? O sea, el espíritu de servidumbre causa temor y a la vez el espíritu de temor o el temor causa andar en servidumbre o en esclavitud de Satanás. Y en el Salmo 34:4 dice, busqué a Jehová, él me oyó y me libró de todos mis temores. Y esto es sumamente importante porque esto tiene mucho que ver, hermanos amados, con las crisis de pánico. Detrás de las crisis de pánico se mueve un demonio, se mueve un espíritu de temor, ¿cómo se llama? Se mueve un espíritu de servidumbre porque te hace esclavo del temor, de un temor a cualquier cosa. Hay, ¿cómo se llama? Espíritus, ¿cómo se llama? De fobias, al agua, a los bichos, a los ¿cómo se llama? Insectos, a la ¿cómo se llama? Oscuridad, y también los espíritus de que dan crisis, ¿cómo se llama?, de pánico. Entonces, son demonios, hermanos. Aquí vemos de que detrás del temor que esclaviza se mueve el que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, porque a través del temor te tiene sujeto a servidumbre según Hebreos 2:14 al 15. Léanlo, hermanos. Entonces, vemos de que se mueven demonios detrás de las crisis de pánico. Entonces, vemos en la práctica que uno no puede desconocer la realidad de lo que pasa en el mundo cristiano. Es cierto que yo no puedo guiarme por mis experiencias, ¿cierto? Pero la palabra de Dios va a complementar o a confirmar lo que yo estoy experimentando o lo que se está experimentando en la iglesia de Jesucristo. Y vemos muchos casos de cristianos genuinos que de repente pasan por crisis, ¿cómo se llama?, de pánico. Entonces yo no puedo, ¿cómo se llama?, decirles de que no son convertidos porque están en crisis de pánico o porque están siendo, ¿cómo se llama?, atacadas, ¿cómo se llama?, por un demonio. Amén, hermano. Incluso eso sería, se llama, antibíblico. Bueno, vamos a ver un caso que igual es controversial, de Pablo.
Vemos Pablo en segunda de Corintios 12:7 de que él dice que tenía un aguijón, que hay algunas personas que dicen que es una enfermedad física, que es un ¿cómo se llama? El lunar en la frente, que eran ataques de ataques de ¿cómo se llama? Epilepsia, o que era ¿cómo se llama? Ceguera física, o que era ¿cómo se llama? Tartamudeo, dicen algunos, o incluso hay algunas personas que han llegado a decir que era una debilidad moral. Bueno, es algo que no se sabe a ciencia cierta porque Pablo no lo especificó qué era. Uno puede intentar llegar a algunas conclusiones, unas más cercanas, otras quizás no, pero de que era un aguijón y él dice que era un mensajero de Satanás. Y esa palabra mensajero es ángelo, un ángel de Satanás, un demonio, ¿ya? Un espíritu de Satanás que venía y lo abofeteaba. Por lo tanto vemos que él siendo cristiano, siendo apóstol, había una parte en su vida donde Satanás tenía cierta permisión, ¿cierto? Y que él explica que incluso era permitido hasta por Dios, para que no se engrandeciera. Entonces aquí vemos la operación. Ese demonio entonces, ¿cómo podía operar, hermanos, en Pablo si supuestamente no puede operar un demonio en una persona que está llena del Espíritu Santo, como Pablo? Es porque opera a través de su naturaleza pecaminosa, tenía una cierta influencia en su carne. Amén. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. En Hechos 19, 21 y en Hechos del 20 al 13 y en todos estos textos bíblicos que, ¿cómo se llama? Ustedes pueden ver aquí en la diapo, ¿cierto? Vemos un caso, ¿cómo se llama? De Pablo, donde él dice de que él se propuso, Pablo en espíritu, ir a Jerusalén, ¿ya? Y él mismo dice que él había determinado, él se había propuesto ir a Jerusalén. Y en Hechos 20, en el versículo 22 al 23, él dice, ligado en espíritu. ¿Quién estaba ligando a Pablo? ¿Era el Espíritu Santo o un espíritu inmundo? Entonces, vemos de que las personas que estaban con Pablo le advierten por el espíritu. Vamos a leer el texto mejor porque igual esto es un poco controversial. Hechos 20, del 13 en adelante. Ustedes después lo pueden leer completo. Entonces, Pablo había determinado ir por tierra y él mismo había determinado. Ahí estamos viendo cómo él mismo se había propuesto, él había determinado, él había, ¿cómo podría explicarlo? Él mismo estaba tomando una determinación. Vamos a ver si realmente era guiado por Dios o no. En los versículos 22 al 23 dice, y ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Más que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. ¿Ya? Y aquí hay una pregunta, un interrogante. ¿Quién lo estaba ligando? El mismo Espíritu Santo le advierte que le esperan tribulaciones y que le esperan cárceles. Hermanos, y aquí vamos a analizar una respuesta de Pablo, que yo se las quiero recalcar. Vamos a ver el versículo, ¿cómo se llama? Todos los versículos que están ahí, el 21:4. Y nos quedamos allí 7 días, hallados los discípulos, los cuales decían a Pablo por espíritu que no subiesen a Jerusalén. Entonces aquí vemos que Pablo dice, estaba yo ligado en espíritu y quería ir a Jerusalén y que el Espíritu Santo le advertía que le iban a tomar tribulaciones, ¿cierto? Cárceles. Hasta aquí cualquiera puede, ¿cómo se llama? Decir de que Pablo realmente quizás no estaba ligado por un espíritu malo, sino que estaba ligado por el mismo Dios y que el Espíritu Santo le estaba advirtiendo de que él
¿cómo se llama? Tenía que ir a Jerusalén, pero que iba a pasar tribulaciones. Ya. Pero entonces, ¿por qué espíritu en Hechos 21:4? ¿Por qué espíritu le estaban persuadiendo a los discípulos a que no subiese a Jerusalén? Entonces los discípulos tenían un espíritu inmundo. Entonces, hay que resolver este interrogante, porque o Pablo estaba, ¿cómo se llama?, ligado por un espíritu inmundo, o los discípulos que le advertían a Pablo que no subiese estaban ligados por un demonio. Porque el Espíritu Santo no se va a contradecir por una parte y, ¿cómo se llama?, por otra parte. ¿Verdad? Entonces, vemos aquí que incluso vino un profeta, el profeta Ágabo, ¿cierto? Y él dijo de que del varón que eran estos cintos, ¿cierto? Aquí está el versículo 10. Dice, y parando nosotros allí por muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, y venido a nosotros tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón cuyo es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Sigamos leyendo. Lo cual, como oímos, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y afligiéndome el corazón? Porque yo no solo estoy presto a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Hermanos, aquí hay un error que muchas veces muchos de nosotros caemos. Dios nos ha llamado y Dios nos advierte de que vamos a pasar por muchas tribulaciones y la Biblia nos advierte de que nosotros debemos de estar dispuestos a dar la vida por causa del Señor Jesucristo y a padecer, dice Pedro, si fuese necesario. Y eso es sumamente importante, porque a veces yo creo que estoy padeciendo por Cristo y a veces no es voluntad de Dios que padezca. Por eso que es importante, porque padecer por causa de Cristo no es algo que yo me busco, es algo que es una honra para el creyente que está preparado para poder padecer por causa de Jesucristo. Vemos el ejemplo de los apóstoles cuando dicen de que se gozaron de ser tenidos por dignos, ¿cierto? De ser tenidos por dignos de padecer por causa del nombre del Señor Jesucristo. Entonces yo les voy a buscar un texto que está en Primera de Pedro, a ver si alguien me puede ayudar, que dice que Dios quiere que padezcamos si es necesario, o si fuese voluntad de Dios. Lo estoy buscando, lo estoy buscando. Lo voy a buscar acá. Bueno, pero Pedro también dice, ¿cierto?, de padecer por causa del Señor Jesucristo si fuese necesario o si fuese voluntad de Dios. Voy a intentar buscárselo, ¿cómo se llama? Se los voy a compartir cuando lo encuentre. ¿Ya, hermanos? Pero bueno, el tema está que nosotros padecemos por causa del Señor Jesucristo cuando es la voluntad de Dios, no cuando nosotros queremos. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo le advertiría tanto que va a ser atado, que va a padecer persecuciones, todo lo demás, si realmente fuese voluntad de Dios, ¿cierto?, que Dios hubiese querido que él hubiese padecido eso específicamente? ¿Para qué el mismo Espíritu Santo lo va a afligir? ¿Cierto? Si era voluntad de Dios realmente que él padeciera esas cosas en Jerusalén, en vez de, ¿cómo se llama?, afligírselo y exaltar tanto el padecimiento, lo hubiese fortalecido. ¿O no, hermano? Claro que sí. Entonces vemos de que realmente Pablo, como él mismo dice, estaba ligado en espíritu. Y los discípulos por medio del Espíritu Santo y el profeta, todos ellos estaban tratando de persuadirlo
para que no fuese a Jerusalén, porque no era voluntad de Dios que fuese a Jerusalén. Aunque sí es cierto que él estaba dispuesto a padecer por causa del Señor Jesucristo y aún a dar su vida. Pero Dios le estaba diciendo que ese no era el momento. ¿Ya? En Hechos 21, del 17 al 18 y versículos 23 al 26, vemos cómo Pablo se somete a una falsa autoridad espiritual y se revierte al judaísmo y cae preso. Vemos el mismo Gálatas 2:18, amados, el mismo Gálatas 2:18, que aquí lo vamos a buscar y lo vamos a leer. Primera Pedro 3:17, me dice mi esposa. Gracias, muchas gracias. Primera de Pedro 3:17, este es el versículo que le quería compartir. Porque mejor es que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo mal. Amén, hermanos. Yo creo que con eso ya queda claro que Pablo, si bien nosotros tenemos que estar dispuestos a padecer por causa de Jesucristo, pero según la voluntad de Dios y el momento de Dios, para eso necesitamos discernimiento, y el Espíritu Santo estaba tratando de advertir a Pablo de que no era voluntad de Dios que él padeciera en esa oportunidad en Jerusalén, que si iba a padecer, pero iba a limitar su ministerio, y ciertamente lo limitó. Y aquí vamos a ver cómo este espíritu que lo estaba ligando lo llevó a pecar. Gálatas 2:18 dice: porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Y cuál es la definición del pecado? Dice que la transgresión de la ley es pecado. Toda transgresión de la ley es pecado. Entonces, si él vuelve a las cosas que fueron destruidas por causa del Señor Jesucristo, transgresor me hago. ¿Y él qué hizo? Judaizó. Participó de un rito judío para someterse a una falsa autoridad espiritual para quedar bien con los judíos, y es probable que sea con una buena intención, hermano. No que él haya querido, ¿cómo se llama?, apostatar. Pero este espíritu con el cual él estaba ligado, que yo en lo personal creo que es el espíritu del judaísmo, ¿cierto? Lo persuadió con sus buenas intenciones, con su amor y su apego al pueblo judío, porque él mismo dice: yo, hermanos, quisiera estar despojado de Cristo por amor a mis hermanos, ¿cierto? Entonces él sufría por causa de la inconversión del pueblo de Israel y de la contrariedad que él tenía, que había sido enviado a predicar a los gentiles, y que Dios lo respaldaba en su ministerio con los gentiles más que con los judíos. Entonces él tenía una lucha constante, y este espíritu se aprovechó de esa lucha y lo persuadió, dentro de su buena intención, ¿cierto?, para someterse a esto y abrir una brecha, y así el diablo poder limitar su ministerio. Vemos en Hechos 25, del 11 al 12, que fue de mal en peor. Pablo se pone bajo la protección del Imperio Romano cuando dice: a César apelo. Y él mismo, hablando de que había que confiar en Dios, de que Dios es el que nos libra, él se sometió bajo una autoridad mundana. Hechos 25:25, Hechos 26:32, dicen los mismos, el mismo rey, ¿cierto? Dice: este hombre podría haber sido suelto si no hubiese apelado a César. O sea, este espíritu lo llevó a que él estuviese preso para poder limitar su ministerio. Obviamente Dios es un Dios que en la palabra de Dios dice de que transforma la maldición en bendición. Todas circunstancias de nuestra vida, aún nuestros errores, y aquí hay un ejemplo, todos nuestros errores Dios los puede transformar para bien y para beneficio del reino. Y aún así, Dios siguió usando a Pablo, y Satanás no pudo cumplir su objetivo final, aunque su ministerio estuvo limitado, pero aún así pudo seguir ministrando por la gracia de Dios. Y en Hechos 28 al 19 dice: fui forzado a apelar a César. ¿Quién realmente lo forzó? El espíritu con el que él estaba ligado, lo cual lo llevó quizás a tener un poco de temor a ser asesinado, y apeló a la protección de César y no confió en Dios, porque él mismo había dicho que estoy dispuesto hasta morir por causa de Cristo, pero resulta que en ese momento no estaba dispuesto a que los judíos lo mataran. ¿Por qué? Porque ese espíritu
puso un grado de temor en él que apagó su fe, que él mismo había declarado con anterioridad que estaba dispuesto a morir por causa del nombre de Jesucristo. Entonces, vemos aquí que hubo una operación demoníaca, que no fue Dios el que llevó a Pablo a ir a Jerusalén. ¿Ya? Entonces vemos el ejemplo bíblico de Pablo. Sigamos. Pruebas textuales. Segunda de Corintios 11, 3 al 4. Si recibierais otro espíritu del que habéis recibido. ¿Qué quiere decir eso? Que está la posibilidad en un cristiano que pueda recibir otro espíritu. Pablo está hablando con cristianos. Si recibierais otro espíritu del que habéis recibido, o sea, está hablando de que ellos podrían recibir otro espíritu del que habían recibido. O sea, un espíritu, un espíritu que pueda tomar el lugar del Espíritu Santo o que quiera tomar el lugar del Espíritu Santo, no en el lugar del hombre nuevo, sino en el lugar de dominio sobre el hombre, que quiera ejercer dominio sobre el alma y sobre el cuerpo del creyente. ¿Ya? Entonces está hablando, y aquí está hablando claramente de que el cristiano tiene la posibilidad de recibir otro espíritu, porque el mismo Pablo les está advirtiendo que si recibierais otro espíritu del que habéis recibido, ¿ya? Entonces, cualquiera puede contaminarse con un espíritu diferente del que recibieron. Y eso está en la versión, la nueva Biblia, creo que es la nueva Biblia latinoamericana. No, la nueva Biblia del lenguaje actual, creo. Dice, cualquiera puede contaminarse con un espíritu diferente del que recibieron. Eso dice en esa versión. Segunda de Corintios 7:11. Limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama? Como ya hemos visto, el hombre nuevo, el espíritu regenerado no se contamina. Primera de Juan, capítulo 5, versículo, ¿cómo se llama? 18. El hombre nuevo, lo que es nacido de Dios, que es un sinónimo del espíritu regenerado, no puede ser tocado por el maligno. Pero vemos de que el cristiano en sí, en su carne, puede ser tocado por el maligno si nosotros se lo permitimos. O si hay una brecha abierta. Acuérdense que en Eclesiastés dice de que el que rompiere el vallado lo morderá la serpiente. Entonces, dice, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu. ¿Por qué dice toda inmundicia de carne y de espíritu? Porque es el creyente, hermano. Somos nosotros los que nos tenemos que limpiar de toda contaminación carnal, o sea, de nuestra, ¿cómo se llama?, de naturaleza carnal, pero también de toda contaminación de espíritu. No es que nuestro espíritu esté contaminado, porque el espíritu del hombre renacido no puede contaminarse. Está hablando de espíritus de demonios. Amén, hermanos. Entonces, es una exhortación a cristianos. Dice, limpiémonos, incluyéndose Pablo, de toda inmundicia de carne y de espíritu. Entonces vemos en el Nuevo Testamento claramente que se hace referencia a ser liberado o a poder o estar susceptible a una contaminación de demonios. Efesios 4, 25 al 29. Vemos, ¿cómo se llama?, una lista de las manifestaciones del viejo hombre. La mentira, el enojo, el hurto, etcétera, etcétera, que son obras de la carne que dice que dan lugar al diablo. La ira, el enojo, el hurto, la mentira, todas esas cosas dan lugar al diablo, porque dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Aquí no está hablando solamente de la ira, como hay algunas personas que piensan que está hablando solamente que la ira da lugar al diablo. Está hablando de todas las manifestaciones del hombre viejo, porque hay que recordar de que esta carta de Pablo no estaba, ¿cómo se llama?, dividida ni en capítulos ni en versículos, era un texto continuo. Por lo tanto, Pablo viene hablando de las manifestaciones del hombre viejo y cómo uno tiene que empezar a revestirse del hombre nuevo. Por lo tanto, hermanos, amados, todas las manifestaciones de la carne dan lugar al diablo. Si un cristiano permanece en la carne, va a dar lugar al diablo. Aquí ya estamos viendo, yo creo que ya con estos tres textos bíblicos ya tendría que quedar más que claro que un cristiano le puede dar lugar al diablo, puede ser contaminado con demonios y que es su deber limpiarse de toda contaminación de espíritus demoníacos. ¿Ya?
Vemos el ejemplo, como lo vimos en el estudio anterior, que no lo voy a volver a repetir con tanto, con tanto ¿cómo se llama? Detalle, pero dice de que la carne es un símbolo del cuerpo de esta muerte, del cuerpo muerto, el cuerpo de pecado, y obviamente según la parábola de el Señor Jesucristo, o lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 24-28, habla de las águilas, que son aves de rapiña que se alimentan de carroña y que son demonios. ¿Ya? Acuérdense que en la Biblia las águilas son demonios, y vemos el ejemplo de que estas águilas o que estas aves se alimentan de cuerpo muerto. ¿Y cuál es el cuerpo muerto o el cuerpo de esta muerte? La carne. Donde hay naturaleza carnal va a traer demonios. Y vemos el ejemplo en Génesis 15 al 11, por ejemplo, de que tiene otra explicación, ¿cómo se llama? El texto bíblico, pero tiene un trasfondo espiritual. Abraham, cuando Dios hizo el pacto con Abraham, él partió ciertas aves, ¿cierto? Y Abraham tenía que estar espantando las aves que venían a tratar de comerse esta carne. Y es un simbolismo también de cómo nosotros tenemos que estar constantemente espantando o defendiéndonos, ¿cierto? No andando en la carne de los demonios que van a querer incentivar nuestra carne para poder contaminarnos. Entonces, una actitud del creyente es estarse limpiando de toda contaminación de carne y de espíritu, porque la carne, hermanos, el viejo hombre y sus manifestaciones atrae demonios o da lugar al diablo, como lo vemos bíblicamente, hermanos. Segunda de Timoteo 2, 24 al 26 dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino manso, humilde, para poder corregir a los que se oponen, por si quizás se arrepientan y Dios les dé, o sea, que Dios les dé que se arrepientan para que se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces aquí vemos una exhortación de que dice de que todos los que se oponen a los ministros de Dios, ¿cierto? Caen en un lazo del diablo. La rebelión me lleva a estar en un lazo del diablo, en que yo estoy cautivo a voluntad de él. Cuando un cristiano cree que está haciendo su propia voluntad, en realidad está haciendo la voluntad del diablo, está siendo engañado. Vamos a leer, no, solamente quería compartirles dos textos. Proverbios 17, que es importante para que veamos bíblicamente qué pasa con el rebelde, con el que se opone, porque aquí está hablando con los que se oponen, que están en el lazo del diablo, que están cautivos a la voluntad de Satanás. Y eso sí, hermanos, es una contaminación demoníaca, porque mi voluntad es tomada por la voluntad del diablo. El tema que yo no me doy cuenta, entonces uno se tiene que sacar de su estructura mental el pensar de que estar endemoniado ¿cómo se llama? Necesariamente estar vuelto loco, salir gritando, todo lo demás. Esos son casos que pueden pasar, pero no necesariamente tiene que ser así para estar endemoniado. Uno de los demonios, hermanos, por experiencia le digo, más difíciles de sacar y más difíciles de poder discernir sus manifestaciones son los demonios de rebelión, de soberbia, de altanería, o espíritu de Leviatán, como ustedes le quieran llamar, que es el rey de los soberbios. Son los demonios más difíciles de sacar, del intelectualismo. Todos esos demonios son los más difíciles de sacar porque sus manifestaciones son sutiles, son sofisticadas, no son los demonios sucios del pecado, de la grosería, de la fornicación, de la excitación y todas esas cosas. Son demonios más sofisticados. Entonces cuesta más sacarlo porque se adentran más profundo en el corazón del hombre tomando su voluntad, como dice aquí. Bueno, vamos a ver Proverbios 17, 11. Proverbios 17, 11 dice: el rebelde no busca sino su mal, y mensajero cruel contra él será enviado. Y esa palabra mensajero del hebreo, malak, que significa ángel. Ángel cruel le será enviado. ¿Cuál es un ángel cruel? Un demonio, hermano. Amén. Entonces, el rebelde atrae demonios. Y vamos a ver quiénes son esos rebeldes y qué espíritu opera en la desobediencia. Vamos a ver acá
Efesios 2:2, hermanos amados, que es un texto que creo que en lo que llevamos de estos estudios se lo he compartido por lo menos 2 veces, parece. Así que ya deben saber al punto que voy. Efesios 2:2 dice, en que en otro tiempo anduviste conforme a la condición de este mundo. O sea, está hablando, cuando habla de el otro tiempo, está hablando a cuando antes de convertirnos, según todo el contexto bíblico, conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces, antes de ser salvos estábamos bajo el príncipe de la potestad del aire. Si leen el versículo 3 dice, andando la voluntad de nuestra carne. Por lo tanto, siempre la carne va a traer demonios, va a traer el príncipe de la potestad del aire. Pero sigamos. El príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, o sea, está hablando ahora que somos cristianos, ahora obra en los hijos de desobediencia. Entonces, el cristiano que persiste en rebelarse contra Dios, que persiste en la desobediencia a las autoridades de Dios, que persiste en su rebelión y no se arrepiente y persiste en eso, ¿qué espíritu va a operar en él? El príncipe de la potestad del aire. Vemos aquí textos bíblicos, textuales que hablan que un cristiano puede ser contaminado por demonios y aquí estamos hablando ya de un principado que opera en los hijos de desobediencia. Y cuando dice que ahora, no está hablando de un tiempo cronológico, está hablando del tiempo de la salvación. Antes éramos inconversos, ahora somos conversos, por lo tanto ahora este principado opera en los hijos de desobediencia, en los cristianos que persisten en la rebelión. Amén. Hay más textos bíblicos que ustedes pueden ver. Primera de Corintios 5, del 1 al 5, donde el mismo Pablo, y en primera de Timoteo 1:20, dice de que entregó por lo menos a 4 cristianos, dice, o sea, 3, el tal sea entregado a Satanás, y en primera de, ¿cómo se llama? Timoteo 1:20 dice, los cuales entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Entonces está hablando aquí de personas que estaban participando en la iglesia, que habían partido bien, que habían predicado, que habían ministrado, pero que los terminó entregando a Satanás. Y hay gente que dice que estas personas no eran salvas y que no eran verdaderos cristianos, pero no es así, porque si vemos el propósito, por ejemplo, en primera ¿cómo se llama? De Timoteo y en segunda de ¿cómo se llama? Corintios de ¿cómo se llama? El 1 al 5, dice de que Pablo los entregó a Satanás con un propósito. Dice que para que, aunque la carne sea destruida, sean salvos, sus espíritus o sus almas sean salvas. Por lo tanto, no era gente inconversa, sino que ahí está hablando de la salvación, de la consumación de la salvación. Acuérdense que en las Escrituras habla de la salvación en pasado, fuimos salvos, esto es nuestra conversión, en presente somos salvos, esto es nuestra santificación, y en futuro seremos salvos, y esto es la culminación, la redención de nuestros cuerpos. Y también dice de que los cuales entregas a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, el propósito era que aprendieran, que eran cristianos que se habían desviado. Y Pablo tuvo que tomar, ¿cómo se llama?, la decisión de entregarlos a Satanás. Por lo tanto, el propósito no era su perdición, sino que era que aprendieran, que se volvieran. Segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 4. Hechos 7:48 y Hechos 17:24 dice que Dios no habita o sea, que Dios no habita en templos hechos de manos. Vemos de que el templo de Dios es la iglesia. ¿Ya? Vamos a leer 2 Tesalonicenses 2:3. Pensé que iba a hacer todo este estudio en una pura tanda, pero veo que desgraciadamente no. 2 Tesalonicenses 2:3. Espero que me tengan paciencia, hermanos amados, y que esto les pueda servir de bendición. 2 Tesalonicenses 2:3 al 4 dice, que no os mováis fácilmente de vuestros sentimientos, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni carta como nuestra, como que el día del Señor está cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios y lo que se adora, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios.
Entonces aquí hay un detalle importante. En el versículo 3 dice, no os engañe nadie en ninguna manera, ¿cierto? O sea, en el versículo 2, perdón. Primera de Tesalonicenses 2, o sea, segunda de Tesalonicenses 2:2. Que no os mováis fácilmente de vuestros sentimientos, ni os conturbéis por espíritu o por carta. Por lo tanto, está hablando de que el cristiano es susceptible al engaño de espíritus demoníacos, porque Pablo le está hablando a creyentes. Dice, no seáis movidos fácilmente de vuestra forma de pensar, ni por espíritu, ni por carta. Eso decir que los espíritus demoníacos nos están tratando de engañar. Y cuando habla después de que este espíritu, que si ustedes leen todo el contexto, ustedes pueden, ¿cómo se llama?, darse cuenta de que es el espíritu del anticristo, ¿cierto? Este espíritu eh, este espíritu es el espíritu del anticristo. Y este espíritu se sienta ¿dónde? En el templo de Dios como Dios haciéndose parecer a Dios. ¿Cuál es el templo de Dios según la Biblia? Dice que Dios no habita en templos hechos de mano, ¿ya? Aunque puede ser que en los tiempos proféticos realmente o literalmente se siente en la reconstrucción del templo de Salomón, como dicen, etcétera. Pero independientemente de eso, más bíblicamente dice de que Dios no habita en templos hechos de mano, entonces dice que se sienta en el templo de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? Ahí están todos los textos bíblicos, hermano. El creyente individual es el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. La iglesia es la, es el templo de Dios. La iglesia universal también es el templo de Dios, donde habita Dios. Por lo tanto, ¿dónde se intenta sentar este demonio, este espíritu del anticristo que vemos de que ya anda por el mundo? Dice que hay muchos anticristos, ¿ya? De que el espíritu que no confiesa, en 1 Juan 4:4, ¿cómo se llama? El espíritu que no confiesa que el Señor Jesucristo ha venido en carne, este es el espíritu del anticristo. Entonces vemos de que el anticristo es un espíritu que en algún momento se va a personificar en una persona, pero es un demonio que está intentando ¿qué? Tomar el lugar de Cristo en el templo de Dios, la iglesia universal, la iglesia local y el creyente individual. Entonces ahí también está hablando de pruebas textuales de que puede haber contaminación demoníaca. Amén, hermanos. Sigamos. Espérense que tuve aquí un problema con el celular. Sigamos. El mismo Señor Jesucristo habla de el regreso de los demonios. En Mateo 12, del 43 al 45. Lo vamos a leer. Dice, lo voy a leer. Bueno, este es el texto, yo creo que ya todos ustedes deben de saber cuando el Señor Jesucristo dice, cierto, de que cuando un demonio sale del hombre, anda vagando por lugares desiertos, buscando dónde morar y no hallando reposo, dice, volveré a la casa de donde salí. Y cuando vuelve la halla adornada, ordenada y vacía. Por lo tanto, vuelve con 7 espíritus peores que él. Por lo tanto, aquí vemos, cierto, claramente que echar fuera un demonio no se puede hacer en un inconverso, donde no esté el Espíritu Santo habitando. Porque si no, el postrer estado va a ser peor. Mateo 12, versículo 43, voy a confirmarle si es ese texto. Sí, justamente ese texto. Y ahí ustedes pueden ver, ¿cómo se llama? 2 de Pedro 2, 20 al 22 y Gálatas 5, 1. Entonces, el mismo Señor Jesucristo, por ejemplo, hay 2 veces que da vuelta a las mesas en el templo. En Juan 2:16, que es en los inicios del ministerio, y llama, porque habéis convertido la casa de mi padre en casa de mercado, y en Lucas 19, cuando estamos hablando que fue años después, hace exactamente lo mismo y la llama cueva de ladrones. Entonces vemos de que al recibir liberación, ¿cierto? Un cristiano, al ser, o sea, pasa de ser casa de mercado a ser cueva de ladrones, que el postrer estado es peor que el primero.
Entonces, ¿un cristiano puede ser contaminado? Sí. La misma Biblia, como hemos visto, está determinada, ¿cierto? Y es para cristianos y no para mundanos, hermano, porque si no les, ¿cómo se llama? Les vamos a hacer un daño tremendo. No hay ningún ejemplo bíblico que el Señor Jesucristo haya ministrado a gente que no tenía fe y que le haya echado fuera demonios a gente que no era del pueblo de Dios. ¿No? No hay ningún texto bíblico que avale eso. Ya, vamos a seguir. Los apóstoles de Jesucristo recibieron liberación. ¿Por qué? Y este texto lo vamos a leer. Esto es algo que yo agregué, hermano. Yo me tomé la libertad de agregar algunas cosas también que hemos visto. Mateo 10, del 7 al 8. Dice, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad, ¿cómo se llama? Leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia, perdón, recibisteis, dad de gracia. Entonces, ellos habían recibido ¿de qué? De gracia. ¿Qué cosa habían? Primero, habían recibido el reino de los cielos porque era lo que iban a ir a ministrar. Por lo tanto, ellos habían recibido el reino de los cielos. Segundo, habían recibido sanidad. Quizás no todos, pero él está declarando que habían recibido sanidad. ¿Ya, hermanos? Entonces, vemos eso, que ellos habían recibido de gracia lo que el Señor Jesucristo les había dado. Sanidad, habían, ¿cómo se llama? ¿Recibido milagros? Sí, el mismo Señor Jesucristo declara, y habían recibido liberación. Quizás no todos, pero por lo menos algunos habían recibido liberación, por lo tanto, no iban a estar dando algo que el Señor Jesucristo no le había ministrado a ellos. Amén. Entonces aquí también vemos textos bíblicos. Y este es otro texto más que yo puse. Las mujeres que servían al Señor Jesucristo recibieron liberación. Y es un ejemplo, Lucas 8, del 2 al 3. Lucas 8, del 2 al 3, dice, y algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, procurador de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Entonces, aquí no solamente María era la que había recibido liberación, sino que dice, y algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y de enfermedades. No era solamente María, hermanos, eran muchas mujeres. Entonces vemos de que el Señor Jesucristo ministró liberación a sus discípulos, a cristianos, a los apóstoles y a las mujeres que lo servían. Ahora, ¿por qué algunos cristianos nunca buscan liberación? Isaías 44:20. Isaías 44:20. Dice, acá lo tengo. De ceniza se apacienta, su corazón engañado lo desvía, para que no libre su alma, ni diga, ¿no hay una mentira en mi mano derecha? Entonces vemos de que su corazón engañado le desvía para que no libre su alma. Entonces nuestro corazón nos engaña. Acuérdense que la palabra de Dios dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Mi corazón, mi naturaleza carnal, mi naturaleza vendida al pecado, me engaña para que no sea libre. Por eso que en el mundo cristiano muchas veces se opone a la liberación. No es que eso no es de Dios, es que eso no es así, es que no es tan así. ¿Por qué? Eso es un engaño de nuestra naturaleza carnal, que es vendida al pecado, que trabaja en conjunto con Satanás, justamente para que el mismo Satanás no pierda dominio. No es que todos los demonios salen cuando te conviertes, hermano, en ninguna parte sale ese texto bíblico. Ya vimos en, ¿cómo se llama? El estudio 1 y el 2, vimos cómo sí Satanás puede operar en la carne y eso no afecta a que en el cristiano habita y opera y vive el Espíritu Santo en su nueva naturaleza.
Entonces, hermano, nosotros no nos tenemos que oponer a las verdades bíblicas. Entonces, ¿el cristiano puede tener demonios? Sí puede tener demonios, pero no puede ser poseído por ellos. Porque acuérdense que las riendas del ser humano están dadas en el espíritu. Por lo tanto, desde que una persona es salva, el sello de Dios, porque el sello de Dios es el Espíritu Santo, no es una marca, sino que la marca es que el Espíritu Santo habita en el creyente, que Dios mora en el creyente, en esta nueva naturaleza cuando el creyente nace de nuevo. Por eso, hermanos, muchas veces hay cristianos que se han convertido de una convicción almática, como yo puedo creer en una filosofía, como puedo creer, ¿cómo se llama?, en un partido político. Entonces, esa es una convicción almática. Y eso puede ser, ¿cómo se llama?, una creencia muy grande, porque hay gente que ha muerto por sus convicciones y no son convicciones divinas. Ha muerto por el Islam, ha muerto por una secta, ha muerto por un partido político, ha muerto por el fútbol, hermano, por tonteras, con convicciones tan profundas del alma que los llevan hasta dar la vida por esas cosas. Perder terrenos, dar sus cosas, dar todo. Entonces, no, entonces es una creencia almática. Y aunque mi conversión espiritual va a crear convicciones almáticas en mí, muchas veces muchos cristianos tienen convicciones almáticas y no han experimentado el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento tiene frutos: justicia, libertad, santidad, sanidad divina. Entonces, entonces tú tienes que buscar esa experiencia del nuevo nacimiento si es que no la has vivido. Yo debo nacer de nuevo, debo de tener una experiencia sobrenatural con Dios, con la persona de Jesucristo. Y no es una experiencia que yo veo cosas, que veo visiones, que sentí una luz, que sentí... Porque, hermanos, hay dos extremos. Creer que soy cristiano y tengo, ¿cómo se llama?, convicciones almáticas que pueden ser muy fuertes por Dios, pero no pasan de ser almáticas. O puede ser que yo caiga en ser, ¿cómo podría decirlo?, en ser eh, como caer en la meditación, en lo espiritista casi, ¿cierto? Que yo creo que la visión que tuve, que lo que vi, que lo que sentí, hermanos, cuando hablamos del nuevo ¿cómo se llama?, nacimiento, una experiencia sobrenatural con el Dios verdadero, el único, el Salvador, que se llama Jesucristo, tener una experiencia sobrenatural con el Señor Jesucristo, no es tener cualquier experiencia sobrenatural, porque acuérdense que las manifestaciones demoníacas son experiencias sobrenaturales también. Cuando hablamos de nacer de nuevo, de que tú tengas una experiencia sobrenatural del nuevo nacimiento, está hablando de tener la experiencia con el Dios único. Y esa experiencia parte de que el Espíritu Santo te convence de pecado, justicia y juicio. Es una convicción sobrenatural que viene a darte conciencia de pecado por cuanto no creemos en Jesucristo. ¿Cuáles son las consecuencias de no creer en Jesucristo? ¿Qué significa creer en Jesucristo? ¿Qué significa estar apartado de la fe en Cristo Jesús? ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo para perdonar tus pecados? El Espíritu Santo te va a dar conciencia de justicia, de que el Señor Jesucristo cumplió toda justicia, que Él fue justo, santo, y por causa de su justicia tú puedes optar a la salvación. Y a la vez te va a dar conciencia que tú no posees esa justicia, que no es porque tengas convicciones almáticas que vas a ser salvo. Y te da conciencia de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. O sea, el Espíritu Santo te va a dar conciencia que sin Dios está bajo la potestad de las tinieblas. Por eso que Dios llama de convertirse de la potestad de las tinieblas a la luz, de ser trasladado de la potestad de Satanás al reino de su Hijo amado. Y esa es la experiencia sobrenatural. No son sensaciones. Puede que traiga sensaciones, pero la experiencia sobrenatural parte desde mi conciencia de pecado, mi experiencia con Dios, el cual yo me voy a enamorar de Dios con un amor ágape y no un amor sentimental, va a partir desde el punto en que yo reconozco y veo cuál es mi miseria delante de Dios,
tengo una experiencia sobrenatural en que yo veo que sin Dios realmente estoy destituido de la gracia en una condenación eterna. Pero el Espíritu Santo no me va a dar conciencia para que yo quede ahí, ay, pobrecito de mí, sino inmediatamente me va a decir, pero yo pagué el precio. ¿Y cómo se llama? Por eso que el Señor Jesucristo dice que el Espíritu Santo da conciencia de pecado, de justicia y de juicio. Pero Satanás nos apunta solamente con el pecado. Pero el Espíritu Santo nos da conciencia de que ya fue pagada la justicia. Y ese quebrantamiento, ese compungir que produce cuando yo sé lo que he pecado, cuando yo sé de que todo ser humano está condenado eternamente y no hay nada que hacer, y cuando veo de que Dios, en su infinita majestad, en lo lejos que estoy de Él, aún así, por amor, envió a su Hijo y por amor está abriéndome la puerta porque Él en su cuerpo pagó el castigo, eso me compunge, eso me va a quebrantar porque es gratuito, porque es por gracia. Entonces ya no hay de qué jactarme. Y muchas personas que creen ser cristianos no han vivido esa experiencia sobrenatural. Esa experiencia te hace nacer de nuevo. Esa es la experiencia del nuevo nacimiento, donde nace tu espíritu. No porque tú creas almáticamente en Dios, porque ¿cómo se llama? Tú digas yo creo en Dios, creo en la Biblia, sí sé que hay un Dios, sí, porque igual yo soy buena persona y Dios me bendice, veo que Dios está conmigo. No por eso necesariamente has nacido de nuevo, debes de tener la experiencia de haber nacido de nuevo, de tener una experiencia íntima y profunda con la persona de Jesús de Nazaret. Que puedas conocer al Dios eterno, al Dios omnipotente, que sostiene todas las cosas y por el cual subsisten. Entonces, hermanos, esta experiencia del nuevo nacimiento, Dios toma las riendas de tu vida. Eres posesión adquirida de Dios. Y la garantía de eso es que el Espíritu Santo habita en lo que nació de Dios en ti, en lo que Dios ha engendrado, lo que es engendrado de Dios, lo que es nacido de Dios, el Espíritu, el nuevo hombre, la nueva criatura, el hombre del corazón, el hombre interior. Eso nace dentro de ti que es creado a la imagen de Dios y la garantía es que ahí Dios se deposita y no lo saca nadie. Nadie te arrebatará de la mano de Dios cuando experimentas el nuevo nacimiento. Por lo tanto, aunque el cristiano puede poseer demonios si persiste en la carne, como ya hemos visto todos los textos bíblicos, jamás va a poder ser poseído por ellos. Puede tener demonios. Ahora, ¿cómo opera esto? El demonio entra en la carne cuando yo abro la puerta por un pecado y persisto en ese pecado y no me arrepiento, o persisto en andar en las obras de la carne que son pecados y que dan lugar al diablo, y el demonio o un demonio o muchos demonios, no sé, entran en esa área y potencian esa tendencia carnal, esa tendencia pecaminosa. Acuérdense que en la carne opera nuestro pecado. O sea, en la carne habita el pecado. Y es más, sirve a la ley del pecado, dice, ¿cómo se llama en Romanos 7? Entonces, ese demonio potencia esa tendencia carnal y la lucha ya se vuelve más difícil. Porque en el Salmo, ¿cómo se llama? El 18, David dice, me has librado de mi enemigo que es más poderoso que yo. Entonces, un demonio que es de naturaleza espiritual, obviamente, uno sin usar la victoria en Cristo Jesús, va a ser vencido. Entonces, necesito ser liberado por el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Porque si no, no voy a poder aplacar ni subyugar la carne. Cuando ya hay un demonio, yo no voy a poder aplacar ni subyugar la carne porque hay algo espiritual que lo refuerza. Amén, hermanos. Por lo tanto, hermanos, un cristiano puede tener demonios, puede tener demonios. Vemos que bíblicamente, si tú estás escuchando este estudio, revísalo una y otra vez, ¿verdad? Lee los textos bíblicos con cuidado, pídele, ¿cómo se llama?, revelación a Dios, lee la Biblia, busca más estudios y convéncete, porque para poder continuar con estos estudios y para que puedas ser libre necesitas convencerte que está la posibilidad que tú tengas demonios.
Porque el propósito de esta primera parte del discipulado del cristiano y los demonios es recibir liberación. Ese es el propósito de este estudio. Poder recibir liberación y poder ministrar liberación a otros. Acuérdense que el cristiano debe dar de gracia lo que ha recibido por gracia. Voy a poner en la camarita un rato. Van a ver otra vez mi carota. Entonces, hermanos, es importante. ¿Por qué el cristiano puede poseer demonios pero no ser poseído por ellos? Porque ya está la naturaleza nueva de Dios en el espíritu del hombre. El dominio del ser humano, que es el espíritu, ya lo tiene Dios, lo ganó Jesucristo. Pero es mi decisión, mi corazón, el que decide si me voy a dejar guiar por la obra que ha hecho Dios en mi vida o por la obra que está haciendo, quiere hacer Satanás conmigo, o el pecado, o la carne, o el mundo. Entonces, amados hermanos, miren, yo les hice un estudio para los jóvenes el martes pasado, justamente sobre qué es liberación, pero no tan completo como esto. Y hay un tema, muy importante, ¿cierto? Hay que ver de que el antídoto, ¿cierto? En todas las cosas yo siempre tengo que ver la causa, hermano, y esa es una de las cosas que Dios me ha enseñado personalmente y cuando he tenido que ministrar a otros. Siempre Dios va a querer tratar con la causa y siempre yo no me tengo que apresurar, tengo que ver la causa. Todo tiene una causa. Mi forma de ser, mi carácter, el mal carácter, la pena, la depresión, la tendencia a ser depresivo, la tendencia a ser enojón, la tendencia a la pornografía, la tendencia a ser soberbio, la tendencia a ser, ¿cómo se llama?, histriónico, o la tendencia a ser muy eufórico o muy llorón, todo tiene una causa, que puede ser espiritual como puede ser natural. Entonces yo siempre tengo que ir a la causa. Y la causa de la contaminación demoníaca, nosotros tenemos que saber qué puede ser. Principalmente el pecado. Acuérdense que dice de que hay un vallado que nos rodea, una protección de Dios que nos rodea. Pero si yo quito ese vallado o rompo esa cerca, me morderá la serpiente, y la serpiente es Satanás y sus demonios. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Lucas 10:19. Entre otros textos bíblicos. Entonces, hermanos amados, siempre tengo que ver la causa. La causa principalmente es el pecado personal, el pecado de mis antepasados, o otra persona que me está lanzando una maldición. Entonces, yo siempre tengo que tratar con la causa. Yo siempre intento ministrar liberación cuando es necesario. Yo no ministro porque sí liberación. Yo no voy a perder tiempo porque, ¿cómo se llama? Hubieron algunas veces que yo perdí tiempo echando fuera demonios, y confrontando al demonio, y el demonio y el mismo demonio se volvía a manifestar, se volvía a manifestar. Entonces empecé a aprender con Dios que está la liberación, que es fundamental, que es literalmente echar fuera al demonio, pero que en conjunto tengo que trabajar con la causa. Entonces, si yo tengo un pecado, por ejemplo, voy a dar un pecado. Si yo tengo el pecado de la pornografía, por ejemplo, ya, pequé, caí en pornografía, entró un demonio, que es el espíritu de fornicación. Entró un demonio porque yo persistí, y cuando veo que está el demonio, ya ahora que quiero no ver más pornografía, veo que hay ahora otra fuerza más poderosa que me sigue metiendo en el vicio, y ya estoy metido en el vicio. Entonces, ¿qué hago? Ahora, como estoy así, empiezo a buscar ayuda. Confieso el pecado, me arrepiento, que es lo primero que hay que hacer, ¿cierto? Y cuando el pecado es perdonado, yo ya tengo derecho legal en Cristo Jesús de sacar a ese demonio, porque perdió el derecho legal que era el pecado. Pero cuando sale el demonio,
Yo tengo que trabajar en la persona, en su carne, saber por qué tenía esa tendencia a la pornografía, qué pasó en su infancia, qué pasa en su relación ¿cómo se llama? Matrimonial, qué pasa con sus antepasados, por qué tiene esa tendencia. Entonces, en paralelo yo tengo que trabajar por la causa. ¿Cómo se llama? Espero que me puedan entender lo que estoy intentando explicar, porque es algo sumamente importante si ustedes van a ministrar liberación. Yo, lo personal, no ministro por ministrar. ¿Ya? Primero, tienen que darse, eh, tienen que darse ciertos principios que vamos a ir viendo en todos estos estudios, ¿cierto? Para que se pueda llevar una administración efectiva. Porque liberación no es simplemente sacar el demonio, sino que Dios quiere que esa persona sea libre y que permanezca en libertad. Amén, hermanos. Entonces, espero que me puedan entender que hay una causa, que es el pecado, ¿cierto? Hay un trato de por qué esa persona cae constantemente en ese pecado, y el antídoto para sacar al demonio, obviamente, es liberar, echar fuera al demonio. Entonces el cristiano puede tener demonio, está susceptible para poder ser contaminado, como ya vimos, y por lo tanto todo cristiano debería examinarse si necesita liberación. Vamos a ir viendo en los estudios causas de contaminación espiritual, todo eso. Hay muchos estudios, hermanos, sobre causas de contaminación espiritual. Yo los invito a ver los estudios del apóstol Norman Parich en, ¿cómo se llama? En YouTube pongan causas de contaminación espiritual. Yo los invito también a ver los estudios del pastor, ¿cómo se llama? Jesse, siempre digo Ávila, pero es, ¿cómo se llama? Jesse Navia, ¿cierto? Donde hablan de contaminación espiritual y del alma fragmentada. Porque cuando hay un alma fragmentada, en ese espacio de alma que se fragmentó, toma el lugar un demonio que nos hace creer, ¿cierto? Que esa área en nuestra personalidad somos nosotros. Y que esa es una área muy difícil, porque uno tiene que por fe dejar de creerle al demonio y empezar a creerle a Dios. Y también igual vamos a ver en estos estudios causas de contaminación espiritual. Entonces todo cristiano debería por lo menos examinarse si necesita liberación a través de las escrituras. Si hay alguna causa probable en su vida que pueda tener demonios. Porque como ya hemos visto, no necesariamente estar endemoniado o tener demonios o poseerlos es una manifestación así con gritos culturales, etcétera, etcétera. Los demonios se esconden, los demonios son sutiles, se disfrazan como ángel de luz. Entonces, bueno, hay ejemplos que vamos a ir viendo, por ejemplo, el ejemplo eh, de ¿cómo se llama? El Señor Jesucristo cuando entró a un templo, había una persona en el templo que era, ¿cómo se llama? Religiosa. Jamás en la sinagoga iban a dejar entrar a un endemoniado como el endemoniado, ¿cómo se llama? Gadareno. Jamás iban a permitir que estuviese dentro de la sinagoga un endemoniado así, sino que lo ataban con cadenas y ¿cómo se llama? Que se quedara lejos. Pero resulta que esta persona estaba dentro de la sinagoga donde se leía la palabra de Dios. Cuando entró el Señor Jesucristo, como las tinieblas no prevalecen en contra de la luz, por la unción del Señor Jesucristo, el demonio se manifestó, estaba oculto, estaba activo, estaba operando en la persona. Pero cuando vino la luz de Cristo, cuando vino la autoridad de Dios en Cristo Jesús, el demonio ya no pudo seguir escondiéndose, ya no pudo seguir ¿cómo se llama? Operando en su maquinación. Se tuvo que manifestar, fue obligado a manifestarse como realmente era. Entonces ahí gritó y dijo, Señor, ¿qué tienes conmigo? Yo sé quién eres, el santo de Dios. Entonces lo mismo pasa cuando pasamos por liberación. Muchas veces cuando un ministro de Dios usa la autoridad delegada por el Señor Jesucristo,
por medio del poder y la autoridad del Espíritu Santo, los demonios que estaban escondidos, que no nos dábamos cuenta que estaban, empiezan a manifestarse. Hermano, yo he tenido experiencia de, ¿cómo se llama? Algunas veces que he estado, ¿cómo se llama? Ministrando hasta 6 horas seguidas liberación. Yo sé que no es recomendable y solamente ¿cómo se llama? Lo hice porque fui instruido por el Espíritu Santo y Él me dijo, sigue. Si no, yo a la media hora ya ¿cómo se llama? Hubiese parado. ¿Por qué? Porque estuve 6 horas seguidas sin que el demonio se manifestara de ninguna forma. No hizo ni pío, ni siquiera un suspiro. Entonces, ¿cómo se llama? Dios me decía, sigue. Mientras, ¿cómo se llama? El diablo me decía, mira, estáis perdiendo el tiempo aquí, y que la unción, que no tienes la unción y todo lo demás. Pero Dios me dijo, sigue. ¿Y yo qué hice? Yo le hice caso. Seguí, reprendiendo y dije, Señor, si tú me dijiste que sigue, sigo. Y a las 6 horas se manifestó recién el demonio. ¡Guau! Gritó. Y yo le dije, ¿quién eres? Y ahí dijo quién era. Y ahí salió. Entonces, ¿un cristiano puede poseer demonios bíblicamente? Sí, pero no puede ser poseído por ellos. Por lo tanto, hermanos amados, examinémonos. Dios nos quiere libres. La voluntad de Dios es nuestra liberación. Si estás viendo este estudio y todavía tienes controversias, yo te aconsejo que puedas ver los estudios anteriores donde vimos la carne y los demonios. ¿Qué relación tiene la carne o la naturaleza carnal bíblicamente con Satanás y los demonios? Y cómo bíblicamente es posible que los demonios operen en la carne y los demonios, si operan en el creyente, operan en la carne, y que eso no contradice en ninguna manera que el Espíritu Santo de Dios habite dentro del espíritu nuevo del creyente. Y esa es la confusión que muchos cristianos tienen. ¿Cómo puede operar un demonio en un creyente? Bueno, opera en la naturaleza carnal, mientras en la naturaleza espiritual, que no tiene nada que ver con la carne, habita Dios. No es que Dios comparta su habitación con un demonio, porque Dios habita en el espíritu. Y la carne no tiene nada que ver con Dios. Dios no tiene nada que ver con la carne. Lo que es carne, carne es, dice el Señor Jesucristo, claramente. Entonces yo te invito a ver el estudio, hay hartos textos bíblicos y se derrumban los argumentos que se usan. Yo, ¿cómo se llama? Puse 5 textos bíblicos que eran los más usados para rebatir que un cristiano puede tener, ¿cómo se llama? Demonios, y vimos qué realmente decía el texto bíblico. ¿Ya? Entonces los invito y los espero el próximo lunes, hermanos, vamos a continuar con el estudio diagnóstico de un endemoniado. ¿Cómo yo puedo diagnosticar a un endemoniado bíblicamente? Vamos a verlo a través también del estudio del apóstol Norman Paris, vamos a ir complementando también algunas cosas, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo diagnosticar a un endemoniado para que nos demos cuenta y empecemos a analizarnos? ¿Ya? El objetivo de este estudio es primero yo y después poder entregar. ¿Ya? Cuando yo esté viendo este estudio, no es para decir, ay, el hermano tanto, yo sabía. No, examínate tú primero, porque si tú no eres libre, no puedes dar de gracia lo que no has recibido de gracia, hermano. ¿Ya? Entonces, amados hermanos, el próximo lunes, diagnóstico de un endemoniado. Veo, acá porque acá tengo todos los estudios puestos en la pizarra en orden, porque estoy trabajando en ellos todavía. Y los invito también el día jueves, como siempre, a estudios doctrinales. Vamos a continuar a las 8 y los invito también el domingo. Cualquier duda, dejen sus comentarios. Voy a saludar, que es probable que los que se hayan conectado ya no estén conectados, pero los voy a saludar. Un saludo principalmente a mi amada esposa, amada, que es siempre fiel, siempre ahí con su apoyo. A la hermana Verónica, ¿cómo se llama? Morales. Un abrazo, hermana, gracias, que ¿cómo se llama? Dios te bendiga. Al hermano Cristian Vázquez, que siempre está viendo los estudios, también un abrazo, hermano, Dios te bendiga. Al pastor Jesse, pastor, una honra. ¿Cómo se llama? Un gran abrazo, pastor. Y a todos los que se han conectado, que no me aparecen, porque desgraciadamente no me aparecen,
Les pido sus disculpas si no los he saludado. Creo que vi ahí al hermano Gonzalo que se conectó en algún momento, a la hermana Marcela, su esposa, y parece que vi a alguien más que se había conectado a mi mamá. Un abrazo, mamá. Gracias. Ella siempre está conectada, siempre ve todos los estudios y siempre escribe amén y bendiciones. Creo que tuve un problema con internet y no veo todos los mensajes anteriores, ¿verdad? Así que bueno, eso. Vamos a orar, hermanos, como siempre. Vamos a orar para poder terminar. Padre, yo quiero bendecirte, quiero exaltarte, darte toda la gloria y la honra a ti. Yo te pido, Señor, que nos des convicción. Señor, y no porque uno quiera que las personas digan que yo tengo demonios como si fuese algo bueno, Señor. No es algo bueno, tener demonios. Sino, Padre, que des convicción para que nosotros podamos admitir que está la posibilidad de que uno tenga demonios y que nos empezamos a examinar, no como algo bueno, sino al contrario, sino que lo bueno es que tú nos quieres libertar. Pero para poder ser libres, Señor, primero tenemos que admitir que estamos contaminados, que estamos presos. Tú nos quieres libres, tú quieres libertarnos. Has pagado el precio, venciste a Satanás, él está juzgado, está destruido. Tú eres el Señor sobre todo principado, potestad. Tú quieres, Señor, tú quieres libertarnos. Mayor eres tú que habita en nuestro espíritu que los demonios que pueden estar habitando en nuestra carne. Señor, danos la convicción que es posible que tengamos demonios, y a los hermanos que vean este video, que si es que tienen demonios, empieza a darles conciencia, empieza a despertar en ellos, empieza a darles conciencia en las áreas que están contaminados, en el nombre de Jesús, que esos demonios que están escondidos, que han estado escondidos por años y que han engañado a mis hermanos para hacerle creer que son parte de su personalidad, que ahora se empiecen a manifestar en el nombre de Jesús y empiecen a ser descubiertos. Dales conciencia, Señor, para que se empiecen a dar cuenta que pueden estar operando demonios en ellos si es que los tienen. Dales conciencia y que estos demonios sean descubiertos. Que tu palabra, que es luz, alumbre nuestras tinieblas y las tinieblas no puedan resistir y sean manifestadas, sean descubiertas, porque no hay nada oculto que no sea manifiesto. No hay cosa alguna que se esconda ante tu presencia. Así que en el nombre de Jesús, hermano, recibe en el nombre del Señor Jesucristo, que la luz de Jesucristo empiece a iluminar tus tinieblas. Dispón tu corazón, abre tu corazón, para que la luz de Jesucristo empiece a revelar si hay tinieblas en ti. Si es que hubiese algún demonio, abre tu corazón para que Dios te pueda mostrar, y tú vas a empezar a darte cuenta cómo opera, en qué opera, para que puedas buscar liberación, para que puedas ser libre, porque Jesucristo te quiere libre. A libertad fuimos llamados, dice el Señor. Así que en el nombre de Jesús, que venga una bendición y una unción especial de libertad, que dé luz a las tinieblas en mis hermanos, en todos los que con una disposición sincera de corazón quieren ser libres. Dale luz, muéstrales, dale conciencia. Si es que hay un demonio en ellos o no, dales conciencia y muéstrales qué demonio es y cómo está operando en ellos para que puedan ser libres. En el nombre del Señor Jesucristo, yo les recuerdo a ustedes, demonios, que la luz resplandece en contra de las tinieblas y que las tinieblas no prevalecieron en contra de ellas. El Dios que me ha libertado, el Dios que me ha mantenido libre, el Dios que me ha rescatado de tus garras, Satanás, en el nombre de ese Dios que es Jesús de Nazaret, yo declaro que la luz resplandece en contra de ti, en el nombre del Señor Jesucristo, que ya no te puedes ocultar más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Un gran abrazo a todos. Bendiciones. Si es que tienen alguna pregunta, escríbanla, ¿verdad? Aunque no estén viendo el video en vivo, ya sea si lo ven por YouTube o lo ven por Facebook, escríbanla y dentro de nuestras posibilidades vamos a poder contestar si tienen alguna necesidad.
los vamos a intentar guiar para saber qué hacer, si es que tienen que hablar con sus pastores, etcétera, etcétera, dentro de nuestras posibilidades, hermanos. De gracia hemos recibido y de gracia damos. Sería un pecado guardarse la gran obra de liberación y de reino que Dios ha hecho con nuestras vidas. Sería un pecado, y de hecho es un pecado. Así que, hermanos, los bendigo grandemente y sin más preámbulos, voy a cortar esta cosa. Un abrazo, hermano, gracias a todos los que han participado.